Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos mis hermanos, mis hermanas. Les habla Luis Luker y estamos aquí en una nueva lección, ¿verdad? Del curso de la familia cristiana 1. Y para dar inicio, bueno, primeramente dando gracias al Señor por la oportunidad que Él nos brinda de poder estar aquí, de poder conocer de su palabra y que Él nos instruya con su palabra sobre todos los temas, ¿verdad? Que tienen que ver con la vida de cada uno de nosotros y para poder ser de verdad mejores cristianos, mejores seres humanos, mejores hijos de Dios. La semana pasada no, la lección pasada habíamos quedado en la lección número 9, que estábamos viendo los 7 pilares en la vida del cristiano. Hoy vamos a continuar. Entonces, como dije, la lección anterior vimos nada más, vimos 3 columnas y hoy vamos a continuar con las demás. Entonces, vamos nuevamente, por favor, vamos al libro de Proverbios, capítulo 9, al versículo 1, que dice lo siguiente. Dice: la sabiduría, bueno, no sé si se escuchará, pero de fondo está lloviendo, hay un fuerte aguacero, entonces por aquello, si escuchan, es por el aguacero. Ya eso es algo que no puedo controlar. Entonces dije, Proverbios 9:1 dice: la sabiduría edificó su casa, labró 7 columnas. Eso dice el versículo 1 de Proverbios 9. Entonces, mis hermanos, estábamos viendo el tema, estábamos viendo las 7 columnas del cristiano, que estas deben de aplicarse. Recuerden que primero estas 7 columnas debemos de aplicarlas primeramente en nuestra casa, con nuestro núcleo familiar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con uno mismo. Y la palabra pilar o columnas nosotros la encontramos expresada ahí por el sabio Salomón, ya eso lo habíamos visto, en este libro de Proverbios 9:1, hablando de la sabiduría, donde Salomón la personificó por así decirlo, con la cimentación o la edificación de una casa. Por eso dice que la sabiduría edificó su casa sobre 7 columnas. Entonces, vamos a enunciar lo siguiente. Dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Ahora, esto implicaría, mis hermanos, que todo tiene un principio firme y sólido en la vida diaria. Es decir, que todo o toda nuestra vida, toda y nuestra caminata tiene que tener un fundamento. Ya nosotros vimos algunos. Entonces, los pilares, mis hermanos, de la vida o de la sabiduría expresada en el libro de los Proverbios se puede traducir como agudeza por el discernimiento que le da a Salomón, ¿verdad? El Señor, en el sentido de que cubre todas las fases de la existencia práctica, ¿verdad? Y contiene todos los deberes comunes de la vida. Ahora, según Salomón, la sabiduría edificó su casa sobre 7 refuerzos o pilares, que son los que deben, ojo con esto, son los que deben de estar en nuestra vida. Y esto es lo que realmente o lo que en nuestra vida tiene que ser de esta manera o de esta forma. Es decir, tenemos que tener un cimiento como cristianos, mis hermanos. Nosotros tenemos que tener un fundamento como cristianos. Y necesitamos tener un cimiento que sea bueno, fuerte, bueno. Yo no sé si ustedes se acuerdan que habíamos hablado primeramente de la salvación. Ahora, vimos la primera columna, que era la de la salvación. Esa fue la primera. La segunda que habíamos visto era sobre la conversión, si ustedes recuerdan. Y la tercera que vimos que era el temor de Dios. Ahora, vamos a comenzar de nuevo con esta tercera, por aquello que haya quedado tal vez alguna duda o algo que haya quedado inconcluso. Vamos a seguir con esta tercera columna y la terminamos, la tercera. Ahora, en esta tercera columna o tercer columna, nosotros mencionamos el temor de Dios y basamos esta enseñanza con el Salmo 36.1, que dice, Salmo 36.1 dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, yo quiero leerles este mismo texto,
pero en la versión de lenguaje actual, traducción lenguaje actual, la TLA. Presten atención a lo que dice. Esta misma de Salmo 36.1 en la traducción lenguaje actual dice: el pecador solo piensa en cómo hacer lo malo, no ve ninguna razón para respetar a Dios. Entonces, mis hermanos, la tercera columna, que es esta, el temor a Dios, mis hermanos, es una, oiga, porque esto es importante, es una de las características principales e infaltables en la vida de un hijo de Dios. Repito esto, el temor a Dios es una de las características principales e infaltables en la vida de un hijo de Dios. Eso es lo que distingue a un religioso de un verdadero cristiano. Si ustedes se acuerdan, yo di un ejemplo, no fue el mejor ejemplo, pero di una idea de que lo vimos de un religioso, ¿se acuerdan? Que un religioso cumple con su propósito de ir a la iglesia, nada más de ir el domingo, ir el sábado o el día que le corresponde. Pero ¿qué hace? Deja su fiestica, su cerveza lista en la casa, la botella, deja todo eso lo deja listo en la casa. Y también mencionaba, si se acuerdan, que muchos van a la iglesia, pero que una vez salen de la iglesia, van a la iglesia juntos como matrimonios, ¿verdad? Pero salen de la iglesia y apenas salen, ya se están peleando como matrimonios, se están agarrando, se ofenden. Pero para hacer callar la conciencia, van a la iglesia. Solo para eso. Es decir, van a la reunión y cuando salen de la reunión, nada más los escuchamos con puros pleitos, con malas palabras, con ofensas y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, eso, mis hermanos, es ser una persona religiosa. Eso es ser una persona. ¿Y qué quiere decir eso, Luker? Que no hay un temor a Dios. Ahora, algunos podrán decir de Luker, ¿qué es? Que usted nunca ha discutido con su esposo, ustedes nunca han tenido diferencias. No, claro. Yo no estoy diciendo que eso no exista, lo que yo estoy diciendo es que hay gente que tiene como deporte vivir eso, van a la iglesia pero no tienen un motivo, una razón del por qué van, nada más van porque sienten que tienen que cumplir con ir el domingo porque si no voy el domingo siento que mi corazón va a estallar, no es eso. Pueden haber, o sea, y hay que cuidarse, no es que salimos de la iglesia y nada más hicimos la comunión y luego vamos afuera y madreamos a medio mundo. No es eso. Es vivir una vida lo más transparente posible y santa. Van a venir circunstancias y diferencias, por supuesto, yo he tenido muchas diferencias en estos 12 años de matrimonio que yo tengo con mi esposa. Hemos tenido diferencias, momentos duros y difíciles. Han habido momentos en los que sí, yo he dormido en el sillón, ¿verdad? Porque el que venga, el cristiano, miren mis hermanos, el cristiano mentiroso, falso, hipócrita, que venga y diga, yo no tengo problemas, mi esposa y yo vivimos felices y nunca hemos discutido, oh, gloria a Dios, no, es un mentiroso. Todos los matrimonios, tanto seculares como cristianos, tienen diferencias, tienen pleitos, hay discusiones y hay momentos muy duros en la vida, en el matrimonio, en el que hay alejamiento de las parejas porque está brava la cosa. Entonces, pero yo lo que estoy hablando es que hay gente que no tiene temor de Dios, que van a la iglesia y van a la iglesia, levantan las manos, ponen los ojos en blanco, se revuelcan en el suelo, cantan y brincan y hacen de todo, pero no tienen temor de Dios, ese respeto a Dios, es decir, no les importa. Una vez saliendo de las puertas de la iglesia o de la congregación, ya se les olvidó que venían de la iglesia, hacen lo que les da la gana. Eso es otra cosa. Pero una cosa es que por alguna circunstancia usted se le levante, digamos, algo y que de repente no se sepa cómo manejar en el momento y bueno, viene una discusión. Pero bueno, eso es diferente. Mis hermanos, ¿por qué? Porque si hubiera un temor a Dios, habría un respeto por las cosas de Dios. Les pongo este ejemplo. Hay gente que se asusta y dice, por ejemplo, la gente va a la iglesia y como en la iglesia, en el edificio, la gente se sienta, es muy común no escuchar que alguien diga una mala palabra. Y si alguien dice una mala palabra estando ahí en la congregación, la gente se horroriza, hacen caras, se ponen así como, ¿qué dijo? Uy, qué barbaridad. Pero qué curioso, la religiosidad y esa falta de respeto a Dios no sienten el mismo,
Lo mismo que sienten estando dentro de la iglesia, no lo sienten cuando están en el mall, cuando están en la tienda, cuando escuchan a alguien que está yendo a comprar al supermercado que dice una mala palabra, no les incomoda, porque creen y la religiosidad es tanta que encierran a Dios en que Dios está solo en la iglesia y que Dios solo los escucha ahí y que si usted dice una mala palabra, usted hace algo indebido en la iglesia, ahí Dios tiene tus... No, mis hermanos, Dios nos está viendo en todo momento. Y yo les voy a decir una cosa, si usted está tocándose con su novia, si usted está teniendo relaciones con su novia, si usted está adulterando, si usted está tomando, si usted está ahorita viendo pornografía, lo que sea, mis hermanos, los ojos de Dios están viendo. No, o sea, no se encierren en la idea de que tal vez, no, es que si yo hago esto en la iglesia, ay, no, yo me siento más pecador. No, mi hermano, Dios te ve en la iglesia, Dios te ve cuando sales de la iglesia, Dios te ve cuando estás en el baño, Dios te ve cuando estás en tu trabajo, Dios sabe lo que tú piensas, Dios sabe lo que tú estás haciendo. Es decir, Dios todo lo ve, Él sabe. Es decir, si tú estás ahorita teniendo relaciones ilícitas con tu novia, que se están manoseando o que están teniendo relaciones, oigan, Dios te está viendo. El hecho de que ustedes vayan a la iglesia y se tomen de la mano y pongan los ojos en blanco y se suelten a llorar, no es solo ahí. Dios ya te vio cuando el acto que hiciste, la mentira que dijiste. Sabes si estás con la mujer que estás con una mujer que no es tu esposa, o estás practicando cosas que son abominación para él, o que estás ahí cantando todo como todo un hombre dirigiendo la alabanza, pero en tu corazón estás con homosexualismo. O sea, muchas de estas cosas, o sea, no nos hagamos, no nos engañemos. Porque si hubiera, como dije, un temor a Dios, habría un respeto por Dios y por las cosas de Dios, en todo sentido. Y aquí yo estoy generalizando, todos, me involucro yo, voy en ese paquete. Mis hermanos, la cuestión es a dónde nosotros tenemos que llegar, es a la madurez. Y de verdad, mis hermanos, y una palabra que nosotros debemos de aplicar a nuestra vida todos los días es la madurez. ¿La madurez a qué? Luker, ¿a qué? A verdaderamente vivir lo que estamos aprendiendo aquí hoy. A obedecer a Dios. Y es donde nosotros tenemos que practicar la madurez. Porque de otra forma, mis hermanos, pues somos inmaduros. Somos inmaduros en el comportamiento. Somos como niños. Y mis hermanos, tenemos que hacer un cambio. Y hay personas, mis hermanos, como lo he dicho, cristianos, que no tienen temor de Dios. Nada, no hay nada que les impida pecar. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es como, eso es una forma de decirlo, porque el temor de Dios es como un freno de Dios en la vida de sus hijos. Es decir, muchos cristianos que tenemos temor a Dios, nos detenemos. O sea, nos detenemos de hacer, de decir, de pensar o de cualquier cosa que ustedes pongan en el nombre que ustedes quieran, de cualquier cosa que nos lleve a pecar en contra de Dios y en contra del prójimo. El hijo, por ejemplo, voy a contar esta historia, voy a contarles una historia interesante. El hijo menor de un pastor, este joven iba para un campamento un fin de semana. Pero justamente este fin de semana que él iba para el campamento, se le cruzó un cumpleaños de un muy buen amigo de la universidad de él. El papá del cumpleañero, ¿verdad? Dice este pastor que alquiló una casa en la playa para que fuera la familia, obviamente, y que fueran los amigos, para que se reunieran en la casa de la playa ese fin de semana. Entonces, dice el pastor que el hijo se le acerca y le dice, ay papá, tengo un gran dilema, es que, vieras que el cumpleaños de mi amigo, es este día que es el campamento y todos mis compañeros de la escuela van a ir. Pero ¿qué hago, papá? Es que tengo también el campamento de adolescentes. Él no era un adolescente, él iba como líder. Y yo no sé qué hacer, papá. Ok, un dato antes de continuar. Un dato antes de seguir con esta historia. Como yo sé que en esta vida nosotros no cambiamos por presión, sino que cambiamos por convicción, mis hermanos, la convicción es lo que a nosotros nos ayuda a cambiar, más que la presión. Por eso, mis hermanos, yo no estoy de acuerdo, y yo nunca estaré de acuerdo, en que, por ejemplo, que la esposa quiera o intente cambiar al esposo.
Si usted está haciendo eso, déjeme decirle que estás equivocada. Yo no estoy de acuerdo. Ni que el esposo, ni que la esposa quiera o intente cambiar al esposo, o que el esposo quiera cambiar a la esposa, o que los padres a los hijos, o los hijos a los padres. Nosotros tenemos que hacer de nuestra parte. ¿Cuál parte? Orar a Dios, de buscar la ayuda de Dios y cambiar por convicción. Eso es lo mejor que podemos hacer, mis hermanos. Y esto se da mucho dentro de las familias, que los papás quieren cambiar a los hijos a como dé lugar. Los padres quieren que los hijos hagan lo que los padres hicieron. Y oigan, y los hijos muchísimas veces no quieren que los padres hagan ciertas cosas, y al final es un relajo, porque terminan todos enojados, todos se terminan ofendiendo, porque no hacemos lo que otros quieren. Y eso pasa, la gente se ofende porque a mí me ha pasado. Yo soy una persona que yo no hago lo que la gente quiere. Así como de primeras, así, buenas y primeras, no. Y esto, hay padres, yo conozco padres, y les voy a decir esto, yo conozco padres que han inculcado a sus hijos prácticamente todo lo que ellos son, es decir, toda su cultura, todos sus gustos, su música. Ahora, Luker, ¿eso está mal? No, yo no estoy diciendo que esté mal, pero lo que yo sí digo es, voy a poner un ejemplo. Yo soy modelo 81. Yo crecí en una época, nosotros los que somos del 80 al 90, y voy a extenderlo un poquito del 80 al 95, nosotros somos una generación que nosotros topamos prácticamente con lo último de lo bueno de las generaciones pasadas. Es decir, donde aprendimos y sacamos lo poco que quedaba ya de las buenas costumbres, de las cosas buenas, porque ya estas generaciones después y ojo, lo estoy extendiendo un poquito, yo diría que hasta el 90, pero digamos que hasta el 95, del 95 en adelante, de ahí nada sirve. Del 95 en adelante, todo es pura paja, no sirven para nada, no sirven para nada esas generaciones, más las nuevitas. Entonces, obviamente yo crecí en una época donde no había celular, no había computadoras. Bueno, sí habían, pero no todo el mundo tenía computadoras, era algo muy, muy nuevo, ¿verdad? Pero no había celulares. Yo era de los que me iban a meter a los ríos, andaba comiendo de los árboles frutas y todo ese tipo de cosas. Yo básicamente me crié de esa forma, como dije, metido en ríos, jugando escondido, jugando congelado, jugando carritos, bolinches, bueno, todo eso. Ustedes me entenderán, los que son de mi edad más o menos me entenderán. Entonces, fue una época muy bonita. eh, la televisión, música, un sinfín de cosas muy, muy, muy bonito. Pero yo le decía a mi esposa, yo no quiero que mi hija sea una copia mía con los gustos míos. Yo quiero que ella tenga su propia identidad. Yo quiero que ella tenga sus gustos. Es decir, yo crecí viendo Caballeros del Zodíaco y Dragon Ball. Entonces, yo no voy a ponerla a ella ni a ver ni Caballeros del Zodíaco a mi hija, ni Dragon Ball. Porque número uno, yo no quiero, por más tuanis y por más nostalgia que nos dé, yo no quiero que ella crezca como siendo una copia de Looker. Yo quiero que ella tenga su propia identidad. Nosotros tenemos que irla guiando, instruyendo, pero que ella tenga su propia, qué le gusta, qué no le gusta, enseñarle qué es bueno, qué es malo, etcétera, todo eso. Pero yo conozco padres que son de casi en mi época, un poquito más atrás, y que sus hijos los han inculcado tanto a hacer un molde de ellos, hacer una copia de ellos, perdón, una copia de ellos, que a ellos les gusta la música de ellos, les gustan las aulas que ellos veían, les gusta todo, porque se los han metido. Ellos no han podido crecer de una forma, aunque tal vez sí les guste, pero no han podido crecer como ellos diciendo, me gusta esto, ok, pero porque sus padres los han dirigido a eso. Entonces, como dije, nosotros cambiamos por convicción, y la convicción es lo que nos ayuda a nosotros a cambiar, más que la presión. Entonces, por eso estoy diciendo que yo no estoy de acuerdo que la esposa quiere cambiar a los hijos y todo lo que acabo de mencionar. Eh, y como dije, tenemos que hacer nuestra parte de orar a Dios, de buscar la ayuda de Dios y cambiar por la convicción. Y que todo esto se da dentro de las familias. Como dije, los padres que quieren cambiar a los hijos. Entonces, mis hermanos,
Para continuar un toque ahí con la historia, bueno, el pastor habló con su hijo y le dijo, el pastor hablando, digamos, otra vez de la historia, el pastor le dijo a su hijo, vea, mi hijo, yo no te voy a decir qué debes hacer. Es decir, él le dice, tú tienes que orar y tú tienes que buscar a Dios. Pero la vida, al hijo le dice, la vida está hecha de prioridades. Y busca, le dice al hijo, busca cuál es tu prioridad. Pero, pero yo te voy a decir algo, le dice el papá. Lo único que yo te puedo decir es lo siguiente. Si tú le das el primer lugar a Dios en tu vida, Dios te va a bendecir. Dios no se queda con los brazos cruzados, le dice él al hijo, ¿verdad? Y le sigue diciendo el papá, la bendición de Dios sobrepasa todo, hijo. Pero tú tienes que decidir, eres tú el que está involucrado en este tema, o el campamento o ir al cumpleaños de tus ex compañeros. Él tenía que decidir. Y bueno, el hijo sí estaba con ganas de ir a la casa de la playa con sus amigos, porque pocas veces se veían ellos, ¿verdad? Entre los compañeros, ex compañeros. Y además, imagínense, todo estaba pagado ya por la familia del cumpleañero, del amigo, ¿verdad? De qué iba a hacer. Bueno, al final el papá lo que le dijo fue, decide tú. Yo solamente te repito, Dios no pierde nada, Dios no se queda de brazos cruzados. Decía además este pastor, le decía, él decía, yo sé que a mi hijo no lo movió otra cosa más que un temor a Dios. Y yo no estoy hablando de un miedo, dijo el pastor, de un miedo, de uno, estoy hablando de un respeto. Ahora, mis hermanos, yo sé que ustedes y yo, muchos venimos, por ejemplo, de la religión tradicional, y nos infundieron a nosotros, me acuerdo, sí, nos infundieron esa parte de tenerle temor a Dios, pero es miedo, o sea, ese terror, ese miedo, como que le decían a uno, si usted no va, si usted no hace, Dios te castiga. Y toda la vida nos decían eso, es que Dios te castiga, es que si usted en Semana Santa, usted hace esto, Dios te castiga. Y si usted se pone esta ropa, Dios te castiga. Y si se hace ese corte de pelo, Dios te castiga. Y de esa forma nos traían, con esos rollos. Y nosotros creímos con esta parte de que Dios es solo castigo y castigo y castigo. Eso fue lo que nos enseñaron. Pero mis hermanos, nosotros aprendimos a conocer en aquel momento no a un Dios al que amábamos y respetábamos, sino un Dios como que tenía un látigo en la mano y que si hacíamos algo, Él nos iba a dar un sopapo, nos iba a dar duro. Eso era lo que nosotros nos acostumbraron a pensar. Pero saben, el Dios al que ahora ustedes y yo conocemos, porque ahora tenemos un Dios al que de verdad amamos y al que de verdad obedecemos. ¿Y por qué obedecemos, Luker? No por presión, sino por convicción, porque le amamos y porque sabemos que Él es más sabio que nosotros y porque sabe qué es lo que nos conviene a ustedes y a mí. Entonces, por eso no nos debe de costar trabajo la vida como cristianos, mis hermanos. No nos debe costar trabajo el obedecer obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Porque sabemos, si reconocemos que Dios es todopoderoso y que Dios es más sabio que nosotros vamos a reconocer sí, que sí, Dios me dice que no a algo, es porque no me conviene. Así es sencillo, y ya nosotros lo sabemos. Pero Dios no te va a prohibir nada, mis hermanos. Dios no nos va a andar diciendo, eso no, no. Ese es el temor de Dios, el respeto. Ahora, yo como dije, nosotros no hacemos muchas cosas no porque tengamos miedo de susto o porque Dios nos castigue. Nosotros no lo hacemos porque amamos a Dios y lo respetamos. Es decir, tiene que cambiar, mis hermanos, en ustedes y en mí, tenemos que cambiar nuestro concepto y créanme, cuando entendamos más lo que es el respeto, lo que es el respeto, más fácil se nos va a hacer obedecer a Dios. Más fácil se nos va a hacer tener una comunión unos con otros y también en nuestros hogares con nuestras familias. ¿Por qué, Luker? Porque está Dios. Y Dios es el centro de nuestra familia. Dios es el primer lugar en nuestra vida y le amamos y le respetamos. Y así es. Así es.
Entonces, mis hermanos, como decía, Dios es el freno de la vida del cristiano, pero porque lo amamos, porque lo respetamos, no porque nosotros tengamos un susto de, no, de que si yo no lo hago, Dios me va a castigar. Y eso, mis hermanos, es otro punto totalmente de un extremo, totalmente, son extremos, eso son otras cosas, no tienen nada que ver. Ahora, nosotros, o temer a Dios, mis hermanos, temer a Dios significa amarlo reverentemente. Ese es el verdadero temor a Dios. Y el temor a Dios significa amarlo, otra vez, reverentemente. Reconociendo, mis hermanos, su misericordia, pero no olvidando una palabra que para muchos cristianos no nos gustan, ¿verdad? Que es el respeto. Pero es real, mis hermanos, es real y recuerden eso. Y les puedo asegurar que la vida será más bonita, más tuanis, más fácil va a ser. Por eso ahora ustedes y yo somos esclavos del Señor, pero esclavos ¿por qué? ¿Por qué? Esclavos por amor, somos esclavos de Él por amor, hacemos lo que nos dice porque nosotros lo amamos y eso es lo que debemos de enseñarle a nuestros hijos, que nos obedezcan por amor, no por presión, no por presión. Llegará el momento, mis hermanos, en que los hijos ya van a poder bastarse por ellos mismos. Ya nosotros no vamos a poder decirles, vea, si usted no hace tal cosa, no le voy a comprar esos zapatos, no le voy a comprar ese juguete. No, porque el hijo va a decir, no, no lo ocupo, yo ya trabajo. Para eso voy yo y me compro mis tenis y me compro mis cosas. Entonces ya va a llegar ese momento. Entonces, ¿qué pasa si hacemos eso? No los estamos enseñando bien. Y tenemos, mis hermanos, que enseñarlos a obedecer por amor. Por amor. Vean lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 22. Romanos 11, 22 dice, mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Fíjense, severidad para quién, fíjense, severidad para quién. Dice el texto, para los que han caído. Ojo, otra versión dice, por tanto, considerad la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Uf, uf, uf. Mis hermanos, eso tiene que ver con el temor de Dios, con el respeto a Dios, con el respeto a Dios. Y mis hermanos, pasamos ahora sí, del tercer punto, que era el temor de Dios, vamos a pasar al punto número 4. Este punto es muy importante. La asistencia a la iglesia, el punto número 4. Acuérdense que estamos viendo las siete columnas o pilares de la vida de un cristiano. El 4 es la asistencia a la iglesia. Y mis hermanos, esta es una de las columnas que debemos de reafirmar en nuestra familia, que es la asistencia a la iglesia, o sea, el congregarnos. Aquí vamos a usar de referencia Hebreos 10:25, que yo supongo que muchos se lo saben de memoria. Hebreos 10:25 que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hay gente, aquí un comentario rápido, hay gente que toma este versículo como opcional, como que Dios nos está dando la opción de escoger. No, este es un versículo que es imperativo, es de mandato. Dios está diciendo, no dejen de congregarse. Vean que no da la opción de decir, bueno, si ustedes tienen tiempo y no tienen que ir a la playa y no tienen que ir a fiestas, si quieren se congregan. No, es no dejando de congregarse. Bueno, esta, mis hermanos, debe ser una columna en el cristiano, el congregarse. Y más, mucho más como familia. Mis hermanos, qué bueno es que todos como familia nos congreguemos. Qué bonito. De hecho, es muy bueno. Y probablemente a lo mejor algunos de sus hijos probablemente ya no se estén congregando. Y tal vez usted esté pensando en este momento, bueno, yo ya le enseñé a mi hijo lo que tenía que enseñarles, allá ellos que decidan, ya ellos crecieron, que ellos hagan lo que quieran.
Pero mis hermanos, les voy a decir algo, no los deje, no los deje así nada más, así a lo simple. Usted puede orar y que sea Dios el que los convenza de congregarse, que el Señor trate con ellos y que se congreguen de verdad. Ustedes o yo, lo que podemos hacer es estar orando, estar intercediendo por ellos, mis hermanos, y clamando a Dios. Y la palabra dice, no dejando de congregarnos, mis hermanos, y es imposible separar la vida cristiana de la iglesia, es imposible. Es imposible separar la vida cristiana de la iglesia. No puedo llamarme yo cristiano si la iglesia no es parte de mi vida. Es decir, como cristianos tenemos que congregarnos. La asistencia a una iglesia es parte no solamente importante, sino indispensable en la vida del cristiano. ¿Y esto por qué, Luker? Porque así lo marca la Biblia, ahí en Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, mis hermanos, ¿por qué debemos de congregarnos? ¿Por qué motivo? Porque, mis hermanos, en primera instancia es un mandato de parte de Dios. No dejen de congregarse. ¿Por qué más, Luker? Porque me ayuda a crecer en la fe. Porque me ayuda a crecer en la fe. Dice Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vean, mis hermanos, yo les voy a decir algo. Yo me he puesto a pensar, y les soy muy sincero, yo me he puesto a pensar, yo tengo ahorita, eh, vamos a ver, voy para 23 años que yo me convertí al Señor. Y yo me he puesto a pensar en ese tiempo, yo me he puesto a pensar, y créanmelo, es que si yo no fuera un domingo a la iglesia, ¿qué estaría haciendo yo? ¿Mm? Yo me puse a pensar qué estaría haciendo. Y saben a veces que me viene a la cabeza cuando me pongo a pensar qué haría yo si no tuviera que ir un domingo a la iglesia, diría, qué aburrimiento. De verdad, qué aburrimiento. ¿Qué voy a hacer los domingos en la mañana? ¿Mm? Qué aburrimiento estar sin hacer nada los domingos en la mañana. ¿Y saben por qué? Mis hermanos, porque la iglesia se convierte en una parte de nuestra vida y más cuando nosotros estamos involucrados. Y ojo, quiero decir esto, yo respeto y lo digo, y de verdad yo respeto, pero yo no logro, yo no comprendo, no entiendo, y créanme de verdad, pero lo digo con respeto, yo no entiendo a la gente que va a la iglesia, que se sienta y que no se involucra. Yo no lo comprendo, no logro entender esa lógica, porque dice la Biblia que es más bienaventurado dar que recibir. Ahora, por ejemplo, ustedes están recibiendo de parte mía, yo les estoy dando. ¿Quién es más bienaventurado entre ustedes y yo? Pues yo en este caso. Pero ustedes pueden ser bienaventurados también. Ustedes también. Por eso, yo no comprendo de verdad esa parte de no involucrarnos y de no servir. Les voy a contar una anécdota. Me acuerdo que estuve discipulando a unas personas X y dentro de las cosas que yo les decía, vean, el llamamiento para el discipulado es un llamamiento de parte de Jesús para nosotros. Nosotros lo aceptamos. Pero si Jesús nos está llamando a nosotros para servir, para trabajar, no es para que yo nada más me quede sentado así viendo para el ciprés y seguir siendo como una maceta, como los cristianos que solo van los domingos, se sientan y viven su vida sentados escuchando sermones toda su vida, sin involucrarse en nada. Bueno, los discipulamos, etcétera, y al final de cuentas, una persona de estas nunca se involucró en el servicio, nunca se involucró en hacer nada, nada, no hizo nada. No hizo nada. Entonces mi pregunta es, no logro comprender, o sea, yo no logro comprender cómo si usted se involucra y dice que va a meterse en el discipulado, que quiere trabajar, que quiere hacer eso, y que a la hora de la hora no quiere hacer nada, no logro entenderlo. Que no quieran servir, no logro comprender eso. Mis hermanos, no logro, no puedo, no sé. Ahora, el servicio, mis hermanos, quiero que entiendan algo, no es solamente en la iglesia. El servicio también es afuera en el trabajo, es en mi casa, es con los demás. Tal vez usted está pensando y a lo mejor usted dice, mire, Luker, yo no estoy involucrado en la iglesia, pero yo voy y le comparto a mis vecinos, yo estoy evangelizando en la urbanización y los domingos yo me voy a repartir folletos, etcétera, etcétera. Bueno, y eso no está muy bien, no está mal, pero
es estar también involucrados, estar trabajando en la obra es muy importante, en nuestra congregación local es importante. Y eso es parte de lo que la iglesia debe de hacer. Entonces, esto nos ayuda a crecer al congregarnos, porque la fe, como dije bien, bueno, dice la palabra, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué más? ¿Por qué más? Porque el no hacerlo, pongan atención, el no hacerlo, es decir, el no congregarnos, desagrada también a Dios. Desagrada también a Dios. Hay gente que, como dije, lo toma como opcional y no se congregan. Vamos a Santiago 4:17. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así de sencillo. Yo pregunto, hago una pregunta, obvio no me pueden responder, pero pregunto, ¿es bueno congregarse? La respuesta es básica, es una pregunta retórica. Sí es bueno, es bueno. Y si podemos congregarnos y no lo hacemos, ¿qué con eso? Bueno, eso dice la Biblia, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado, le es considerado, es pecado. Y en la nueva versión internacional dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Entonces, si podemos hacerlo y no lo hacemos, mis hermanos, pues estamos en pecado. Y usted me dirá a mí, es que yo no voy a la iglesia porque yo la verdad es que yo soy la iglesia y yo, en mi trabajo, yo oro y yo le predico a la gente, pero yo no voy a la iglesia y yo no me congrego. Mi hermano, no importa qué tanto usted quiera hacer, usted está en pecado. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Usted está en pecado. Si usted sabe hacer lo bueno, y hacer lo bueno, si usted está evangelizando y está predicando y haciendo todo eso, pero no se congrega, hacer lo anterior, eso que predique, todo eso está bueno. Pero si no te estás congregando sabiendo hacer lo bueno y no lo estás haciendo, sabiendo que es un mandato, una orden de Dios, mi hermano, déjeme decirle, estás en pecado. Tan simple como eso. No hay otra. Así de simple. Bueno, ya vimos que necesitamos congregarnos como cristianos. Vamos al punto 5. Vamos a ver la columna o el pilar número 5. Número 5 es tener comunión con Dios. Vean qué bonito esto, mis hermanos. Comunión con Dios. Primera de Corintios 1, versículo 9 dice, fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, mis hermanos, es decir, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí la palabra, mis hermanos, aquí vean qué interesante, porque la palabra comunión en el original es una palabra que muchos de nosotros hemos escuchado y muy probablemente ustedes la han dicho, y es la palabra en el griego koinonia. Koinonia, con K, koinonia, 2842. Mis hermanos, y el significado de esta palabra nos permite a nosotros tener más luz sobre lo que es tener comunión con Dios. Ahora, la palabra koinonia significa literalmente interacción o compañerismo. Eso significa. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida del cristiano es una vida donde nosotros podemos interactuar con Dios y podemos tener compañerismo con Él. Eso es comunión. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros los seres humanos interactuar con un Dios que es espiritual? Ustedes en su casa piensen, ¿cuál es esa forma? Algunos me van a decir que con la palabra, otros que orar, otros que con esto, otros que con lo otro, un sinfín de cosas. Pero, mis hermanos, la principal forma de interactuar con Dios es en oración. Es en oración. Pero aquí viene un problema, aquí nace un problema. El problema de mucha gente de gente que no sabe interactuar con Dios. Y es porque no oran, no oran. Muchos cristianos lo único que tienen es un monólogo con Dios, es un monólogo. Y un monólogo, mis hermanos, por si no lo saben, es hablar en una sola dirección. Es como lo que yo estoy haciendo en este momento, porque yo lo estoy grabando. Entonces soy yo el que estoy hablando. Estoy hablando ahorita al frente de la computadora, pero estoy hablando yo solo. Entonces, y un monólogo es hablar en una sola dirección, como dije, como lo estoy haciendo en este momento. Pero mis hermanos, en muchos lugares
Por ejemplo, voy a darles un ejemplo. Hay muchos lugares, por ejemplo, recuerden que estas clases también se dan presencial en nuestra congregación, se dan en la iglesia de forma presencial, pero en muchos lugares hay cosas que se dan de forma presencial. No se aceptan preguntas, ni se acepta nada. Solo el que está en el escenario es el que habla y punto. Y él es el que da solo de hablar, hablar, hablar y hablar. Toda la hora se le fue en eso, en hablar y hablar y hablar. Eso se le llama monólogo. Ahorita yo lo estoy haciendo, pero si estuviéramos en clase presencial, ustedes, digamos, alguien puede decir, mira, Luker, usted es tal cosa. Entonces, ya cuando nosotros estamos hablando, ya no es un monólogo, porque estamos interactuando. Estamos interactuando. Y muchos cristianos, mis hermanos, van delante de Dios a orar, pero solamente van de esta forma. Señor, yo te pido. Señor, te pido. Señor, ayúdame. Señor, aquí. Señor, allá. Necesito que me... Señor, allá. Esto, lo... Y cuando Dios ya les quiere hablar, de ahí, el Dios se queda con la palabra en la boca porque ya la persona dice, bueno, Señor, yo te pido. Amén, gracias, chao. Y se va. Y mis hermanos, eso se convierte en un monólogo. Y no hay un interactuar entre la persona y Dios. La mejor forma como el hombre, mis hermanos, como el ser humano puede interactuar con un Dios espiritual es a través de la oración. Obviamente también con la palabra, ¿verdad? Pero hay que orar. Y es a través de la oración, como dije. ¿Por qué? Porque vamos y estamos orando a Dios. Por ejemplo, Señor, ayúdame. Sí, Señor, yo necesito tu guía, mi Señor, ayúdame. Entonces, y van a haber momentos en los que nos quedamos callados y empezamos a escuchar que Dios nos habla y que Dios nos guía, que Dios nos confirma, nos dirige, lo que muchas veces estábamos buscando. Y nos levantamos y sabemos en nuestro corazón que Dios nos habló y que hubo un interactuar. Pero el problema, como dije, es que muchos cristianos, y repito, venimos de la religión tradicional donde solamente nos enseñaron a rezar. Y te pido, te pido, te pido, te pido, y vámonos de rodillas y aquí y allá. No, no. Pero muy pocos cristianos llegan a la presencia del Señor a través de la oración y comienzan a decirle a Dios, Señor, ayúdame a cambiar. Señor, necesito ser mejor. Necesito obedecer. Señor, necesito madurez para ser un mejor cristiano. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Y claro, todo eso es bueno, porque es su naturaleza. La naturaleza de Dios es darnos y suplir las necesidades que tenemos. Y es un buen momento para pedirle. Pero ¿saben? Por lo regular siempre debemos de llegar como dice el Padre Nuestro. Comenzar por exaltarlo y dar tiempo para que Dios nos hable también. Y es la mejor forma de interactuar con un Dios espiritual. Y es por medio de la oración. La oración, mis hermanos, es el vínculo, o mejor dicho, es el puente entre Dios y el hombre. Así de sencillo. Alguien dijo una vez por ahí, alguien mencionó y dijo una vez por ahí, ¿qué tan lejos está Dios del ser humano? A una simple oración. Así de lejos, mis hermanos, así de lejos está Dios del ser humano, de una oración. ¿Por qué? Porque es de una oración. Jeremías 33:3, este también me imagino que se lo saben de memoria. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es una promesa de parte de Dios para sus hijos. Clama a mí y yo te responderé. Esa es la distancia que hay entre Dios y un ser humano. Una oración. Así de lejos está Dios de tu vida y de la mía, de una oración. Pero para algunos, mis hermanos, está demasiado lejos. En serio, porque no oran. No lo buscan a través de la oración. Entonces, tiene que ser ahí. Tiene que ser ahí. Tiene que ser de esa manera, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro más grande ejemplo de la más grande de comunión que todo cristiano debe y tiene que tener con Dios. Es decir, debe de haber una comunión con Dios. A lo mejor, mis hermanos, usted no puede tal vez pasar horas orando, tal vez no, pero bueno, el tiempo que usted se acerque a Dios y usted lo busque, Dios te va a hablar. Y quiero enseñar algo aquí interesante, porque yo he escuchado pastores, yo vengo de iglesias donde los pastores han dicho, ve, aquí está la norma, que hay que orar mínimo, es tanto, que esto y el otro. Y no, la Biblia no nos da tiempos. Quiero que presten atención.
La Biblia no nos da tiempos de que usted tiene que pasar 3 horas, o de que tiene que orar 5 minutos, o 15, o 20, o 30, o 1 hora, o 7 horas. No dice eso. No. Solo usted y yo sabemos la relación que tenemos. Así de sencillo. Es decir, si ustedes se acuerdan, pues yo he puesto este ejemplo, ustedes escuchan y ven, perdón, ustedes ven la oración de Jabes. La oración de Jabes no duró ni un minuto y Dios le responde. Pero Jesús a veces pasaba orando 1 hora, pasaba orando toda la noche. Otros ustedes van a encontrar en la Biblia de que hay personas que oraron a Dios y Dios les contestó. Y oraron tal vez unos, no sabemos de tiempos, porque no habla de tiempos. Así es sencillo. Por ejemplo, si yo tengo un año que yo no veo, voy a poner un ejemplo, si yo tengo un año que yo no veo o hablo con, suponiendo que tengo un hijo, que yo no hablo con mi hijo, pues el día que yo me vaya a encontrar y a sentarme con él, yo voy a pasar horas hablando con mi hijo. Voy a pasar horas de horas hablando. Pero, por ejemplo, si tu hijo está lejos, pero todos los días ustedes se hablan por teléfono, va a haber cada vez se va a ir recortando más la conversación. Porque a lo mejor ya no habla 6 horas con su hijo. Quizás ahora simplemente 10 minutos. Y le dice, hijo, ¿cómo te fue en tu día? Bien, papá. Aquí bien en el trabajo, todo tranquilo. Ah, bueno, el papá le dice, bueno, solamente te llamé para saludarte. Yo mañana a lo mejor te voy a llamar. Bueno, a lo mejor solo fueron 10 minutos. ¿Pero por qué? Porque hay una comunión diaria. ¿Cuánto tiempo tienes de usted? A ustedes les pregunto, ¿cuánto tiempo tienen ustedes de no tener comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo tienes que no has interactuado con Él y que solamente ha sido un monólogo de tu parte? Donde solo usted es el único que usted habla y habla y que usted no ha dejado que Dios hable, que te hable a ti, y por eso se está lleno de confusiones y de frustraciones y de muchas cosas en la vida que no sabes qué hacer porque no has permitido que Dios te hable. Mi hermano, comiencen a interactuar con Dios. Comience a tener comunión con Él si ustedes no lo están haciendo. Bueno, esta fue la columna número 5. Vamos ahorita con la columna número 6, también muy importante. Y vamos a ir más rapidito. Columna número 6, la lectura bíblica. Número 6, la columna 6 es la lectura bíblica. Mis hermanos, esta es una muy buena columna, es un muy buen pilar en la vida del cristiano. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice, pongan atención, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis hermanos, la Biblia, nuestra Biblia, es el manual de la vida. Y todo lo que Dios quiere, y todo lo que Dios quiere que... ¿Dónde me quedé? Perdón. Ok. Y todo lo que Dios quiere que ustedes y yo aprendamos, todo lo que Dios ha querido decirnos está ahí, en nuestra Biblia, en el libro que tenemos ahí nosotros. Ahora, quiero hacer un comentario. Yo respeto, ojo, yo respeto, y no me malinterpreten por favor, yo respeto y yo sé que no está mal lo que yo les voy a decir, pero por ejemplo, yo tengo una computadora o en el celular, eh, yo a veces, digamos, en la iglesia, yo puedo proyectar los versículos y yo puedo tener ahí todo. Yo en mi celular, por ejemplo, yo tengo el Bible Hub, tengo Biblias, tengo diccionarios en mi celular, también en la computadora y todo eso. Pero yo quiero que entiendan algo, pero nunca, nunca, nunca va a ser igual leer la Biblia, es decir, el libro, que en el teléfono o que en un iPad o en la computadora. Nunca, nunca va a ser igual. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces, y eso es mi Biblia, ustedes ven mi Biblia está rayada, está marcada, etcétera, y tiene apuntes. Eh, muchas veces Dios nos va a hablar a nuestras vidas y nosotros ahí tenemos la Biblia
¿Y nosotros qué hacemos con la Biblia? Como acabo de decir, agarramos y podemos marcarla con un marcador de colores, pintarla, ponerle datos, escribir, ponerle posits si fuera el caso. Y usted sabe que ese versículo o eso que usted está marcando es algo importante para usted. Repito, yo no estoy criticando ni estoy diciendo que esté mal si ustedes tienen o ustedes llevan su Biblia en un teléfono. Yo no estoy diciendo que esté mal. Pero lo que sí estoy diciendo es que nunca va a ser igual leer la Biblia en el libro físico que en el teléfono. Por ejemplo, digamos, mucha gente, yo he visto, y se los digo porque yo he visto gente que está acostumbrada, y repito, lo pueden seguir haciendo, pero yo conozco gente que está acostumbrada a buscar la Biblia en el teléfono, pum, pum, ya llegaron al libro, pero resulta que cuando se les olvidó el teléfono y no lo andan y tienen que abrir una Biblia física, no saben encontrar dónde están los libros. No saben. Empiezan a correr por todo lado para ver en dónde está Mateo. Ay, ¿dónde estará Corintios? ¿Dónde está Hechos? ¿Dónde está Jueces? Empiezan a correr toda la Biblia porque como no están acostumbrados a saber en dónde está después de cuál, porque usted nada más en el celular usted pone, pum, pum, pone Mateo, pum, y le tira inmediatamente. Entonces no están acostumbrados. Entonces, por eso digo, nunca va a ser igual leer la Biblia así física en el libro que en el teléfono. Y yo lo digo porque, repito, usted puede subrayar, marcarla. Y cuando usted está leyéndola y luego usted tiene que, algo para subrayarlo y usted se acuerda de lo que Dios le habla. Y la Biblia, mis hermanos, como dije, es el manual de vida. Y todo lo que Dios quiere que ustedes y yo aprendamos, todo lo que Dios ha querido decirnos está ahí. Ojo, esto es una cosa que yo cuestiono mucho. Un cristiano que no lee la Biblia es un cristiano que no tiene las indicaciones correctas para la vida. O sea, no lees la Biblia, no sabes cuáles son las indicaciones para tu vida. Y se supone que es el manual. ¿Cómo? Entonces, les voy a contar otra anécdota. Yo me he topado con cristianos que me han dicho así: Luke, es que a mí no me gusta leer. Entonces yo les pregunto, ¿no te gusta leer? Es decir, usted no lee su Biblia. Porque si a usted no le gusta leer cualquier otra cosa, cualquier libro, el periódico, lo que usted sea, automáticamente usted me está diciendo que usted no lee ni siquiera la Biblia. ¿Cómo hacemos cuando nosotros, por ejemplo, compramos un electrodoméstico? O alguna herramienta o algún vehículo? ¿Qué hacen esas chunchas? Vienen con manuales. Los teléfonos, muchos teléfonos, no todos, pero muchos teléfonos ahora los venden y ya no traen manual, no traen el papelito, pero el manual está en el internet. Por ejemplo, compramos un teléfono y ahora recuerden que muchos de los teléfonos modernos no traen manuales, pero los manuales nosotros los encontramos en internet porque ahí están las indicaciones en esos manuales de cómo funciona ese teléfono, de cómo funciona el carro, qué aceite hay que ponerle, qué tipo de llanta, etcétera, etcétera, etcétera. La herramienta que hay que hacer esto, no sé. Bueno, igual que la Biblia, aquí en la Biblia están todas las indicaciones de Dios para nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que buscarlo. Y como, vamos a ver, y si hay una persona que no tiene las indicaciones correctas para la vida, entonces, voy a ponerme yo como ejemplo. Y si yo no tengo las indicaciones correctas para mi vida, entonces, ¿y qué es la Biblia? Entonces termino haciendo lo que yo quiero, no lo que Dios dice. Comienzo a pensar y decir, bueno, yo creo, yo pienso, para mí es así. Sí, yo creo que la Biblia tal vez dice así, pero para mí es así. Entonces empezamos a hacer nosotros nuestra propia religión, empezamos a hacer nuestro propio credo de nosotros mismos. Porque entonces empezamos a hacer no lo que Dios dice. Porque si yo no sé lo que Dios dice, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Así de sencillo. Y por eso, mis hermanos, mucha gente se equivoca, muchísima gente se equivoca y la la sacan del estadio. Entonces, haces las cosas a la manera de Dios, a tu manera o a la manera del mundo. Repito esto, mucha gente se equivoca y mucha gente la vuela.
¿Y qué hacen? Hacen las cosas a la manera de Dios, o a la manera suya, o a la manera del mundo. Así es simple. Mis hermanos, muchos no la hacen a la manera de Dios. Y por eso no les va pero ni regular en la vida. Les llueve siempre. Así de sencillo. Bueno, mis hermanos, este es el pilar número 6. Vamos con el pilar número 7 para ir finalizando. Este es muy rápido y finalizamos. Y el pilar número 7 que debe estar en la vida del cristiano es el servicio. El servicio. Mis hermanos, este es un pilar fundamental en la vida del cristiano. El servir, el servicio. Y el servicio es una parte importante para nosotros, como lo acabo de mencionar. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Dice, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ojo, ojo, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Mis hermanos, el servicio, ojo, quiero que se guarden esto, el servicio es el amor en ropa de trabajo. El servicio es el amor en ropa de trabajo. Y la prueba mayor de mi cristianismo es el deseo de servir a Dios a través de mi prójimo. Yo sirvo a Dios cuando yo sirvo a mi prójimo. Pero Luker, entonces, ¿qué tengo que hacer? Involucrarme en la iglesia y servir. Primero sirva en su casa. Si usted no está haciéndolo en su casa. Les voy a comentar una anécdota aquí interesante y me da vergüenza y se los voy a contar. Mi esposa durante muchos años ha estado ella lavando el inodoro y el baño y todo eso. Yo no le estaba ayudando con eso. Entonces les digo, vean, es una vergüenza. Resulta que un día de estos el Señor me confrontó con algo. Y es, ¿cómo le vas a decir a tu hija que haga algo que tú no haces? Entonces yo llegué a un acuerdo con mi esposa y con mi hija y les dije, a partir de aquí, eso fue la semana pasada, le dije a mi esposa, mi amor, yo voy a seguir de aquí en adelante lavando los baños el fin de semana, o sea, el sábado, y Gianna lo va a hacer conmigo, mi hija. Yo le voy a enseñar a ella cómo hacer, porque, y le digo yo, ¿cómo le voy a decir yo a Gianna que ayude a lavar el baño que ella utiliza, que todos utilizamos? ¿Cómo le voy a decir yo a ella, vaya y lo lava, si ni siquiera yo lo hago? Eso es ir a predicar en calzoncillos a la calle. Entonces, hoy es sábado, dicho sea de paso, hoy lo hicimos. Entonces yo le dije a ella, así es como se debe de hacer. Entonces ahora, la siguiente sábado, si Dios lo permite, yo también lo voy a hacer en conjunto con mi hija. ¿Por qué? Porque ella tiene que aprender que es un deber también que ella debe de hacer. Por ejemplo, aquí todos lavamos platos, pero mi hija ha lavado platos y lo hace voluntariamente. Ella me ha visto a mí, ha visto a la abuela y ha visto a mi esposa, a su mamá. Entonces nos ve, ella lo seca, ella también se involucra, ella recoge. No es súper perfeccionista, pero lo hace. ¿Pero por qué lo hace? Porque lo ha visto y la hemos puesto a hacer. Ella cuando barremos y limpiamos la casa, nosotros la hemos puesto a hacer también lo mismo de limpiar, porque todos lo hacemos. No es algo que yo no haga, es algo que ella tiene que ver que nosotros hacemos. Es igual como cuando oramos. A veces ella reniega. Ay, papá, y nosotros le hemos dicho, ¿tú me has visto a mí orar? Sí, papá. ¿Me has visto de rodillas en el piso? Sí, papá. ¿Me has visto leer la Biblia? Sí, papá. ¿Me has visto enseñar? Sí, papá. Entonces tú tienes que hacerlo, porque hay calidad moral para pedírselo. Pero ¿cómo le iba a pedir yo, de verdad, que lavara, a que aprendiera a lavar el baño, el inodoro y todo eso, cuando ni siquiera yo lo hacía? Qué vergüenza, ¿verdad? Bueno, entonces, como he dicho en varias enseñanzas, si no estamos haciendo algo, empecemos a hacerlo. Y me estoy poniendo yo como ejemplo, y un ejemplo real. Como dije, el servicio es el amor en ropa de trabajo. Y la prueba mayor de mi cristianismo es el deseo de servir al Señor a través de mi prójimo. Así de sencillo. Entonces, si tú no estás sirviendo en la iglesia, don't worry, sirva en tu casa. Ayúdale a tus papás, ayúdale a tu mamá, a tus hermanos, ayúdale a tu esposa, a tu esposo. Ayúdele, colabore, sírvales, atiéndales. Y después, vaya a la iglesia.
Y después atienda a los demás también externos. Cada ministerio, mis hermanos, es el medio por el cual nosotros servimos a Dios. Por eso yo les estaba diciendo hace un momento, yo no me explico, no logro comprender. Los que somos cristianos, no entiendo esa parte de no querer servir, de no querer, no puedo comprenderlo. Hay muchísimas áreas donde servir, no solamente en la iglesia, fuera de la iglesia también. Repito, comenzando por nuestra casa, por nuestra familia. O sea, como decían por ahí, no seamos luz de la calle y oscuridad de nuestras casas. Porque andamos, sí, sirviendo a todo el mundo en la calle, pero en nuestra casa no queremos hacer nada, como me pasaba a mí con el tema del baño. Hay otras cosas más. O sea, no, somos barro, estamos siendo formados. Pero eso pasa. Y ya finalizo con esto. Se supone que esa es una bandera, que es un estandarte del cristiano. La Biblia nos dice lo que Jesús dijo. Yo no vine para ser servido, sino para servir. Mis hermanos, y eso es a lo que nosotros hemos venido, a servir, a servir. Tenemos que servir, mis hermanos. Y no solo servir porque me lo dicen, es hacerlo voluntariamente y con gratitud y con alegría. Por eso les digo, el servicio es el amor en ropa de trabajo. Es decir, usted y yo tenemos que ponernos el overol, si fuera el caso, y ponernos la ropa de trabajo y servir, 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 servir y servir. Y finalizo con esto. Es más, busque usted la oportunidad para servir y créanme, el primer bendecido va a ser usted. De verdad que sí. Bueno, mis hermanos, aquí cerramos los 7 pilares en la vida del cristiano. Esta era la parte 2, ya la finalizamos. Mis hermanos, yo espero que con esto podamos de verdad poner las barbas en remojo y si no estamos haciendo algo, no podemos exigirle a otra persona que haga algo que yo no estoy haciendo. Sirvamos. Si usted está en la iglesia, usted tiene una congregación, métase el discipulado. Necesitamos obreros. Necesitamos gente que quiera aprender, gente que sea formable, gente que sea moldeable, gente que tenga amor, pasión por querer trabajar. No de esas personas que van y se sientan todos los domingos a un culto y chao, saludo a medio mundo, besito, pum, pum, y hasta luego y sigo mi vida normal. O sea, yo no estoy diciendo que te vayas a ir al infierno, postdata, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, no estás haciendo nada. Simplemente usted es un espectador, como todos dice la palabra, que a Jesús lo seguían multitudes. Multitudes. Pero solo tuvo 12 discípulos. ¿De cuál es usted? ¿De la multitud o de los 12? Porque hay una diferencia enorme. Eso sí se los puedo decir. Bueno, mis hermanos, les bendigo de verdad. Para mí es un gusto poder servir de alguna forma. Yo no puedo estar aquí a la par de ustedes cara a cara, pero esta es una forma de servirles a ustedes, dar estas enseñanzas para que podamos mejorar, podamos cambiar y ser mejores. Es una forma, es una forma. Ahora sirva usted también en algo, por favor. Ayude para que el reino de Dios para que crezca, mejor dicho, crezca. Y la salvación del Señor llegue no solo a su casa, sino a todos los demás alrededor suyo. Bueno, mis hermanos, de verdad les bendigo. Gracias por su tiempo, por su atención. Y nos vemos en la siguiente, Dios primero. Y ahí está mi correo por si desean escribir algo. Ahí está el correo. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Nos escuchamos en la siguiente. Hasta pronto. Chao.